Buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen a este foro. Mañana se conmemora un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata y con este motivo la directora general del instituto determinó que organizáramos una conferencia sobre este tema, sobre la trascendencia del movimiento zapatista, y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión varios amigos del instituto que son algunos de los principales expertos en el tema sobre el zapatismo. Me complace mucho tener en esta ocasión a María Herrerías, a Edgar Rojano, a Salvador Rueda, que nos acompañan en esta mesa. Y para no alargar más la presentación, voy a leer el currículum de María Herrerías, que nos acompaña el día de hoy. María es licenciada en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, es maestra en Historiografía por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora en Historia por la UNAM. Es docente de la Iberoamericana y de la UNAM también. Su principal línea de investigación es la historiografía de la prensa en el siglo XIX y comienzos del XX. Recientemente hizo una estancia postdoctoral en la UAM, en el plantel Azcapotzalco, y entre sus publicaciones se encuentran El zapatismo visto desde la modernidad, Representaciones de género en la historiografía zapatista, 1911-1919, El Hércules Zempoalteca, La construcción de una ficción, aparecido en 2013, y El indio rebelde en la prensa del siglo XIX, el caso de Manuel Lozada. Le damos la palabra a María Herrerías. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las mujeres zapatistas, pero es la construcción de la mujer zapatista en la prensa. No es tanto la mujer, sino cómo es construida en la prensa durante la Revolución Mexicana. Sí, entonces, la construcción es de género. Bueno, voy a analizar algunos periódicos de la prensa y los 3 libros que salen en la época del zapatismo, el de Héctor Ribot, Popoca y Palacios y Antonio Melgarejo, que salen entre 1912 y 1913, y algunos periódicos como El Independiente, El Diario, El Imparcial, Nueva Era, El Intransigente, La Nación y La Tribuna. La lectura de los escritos durante la Revolución nos permite introducirnos a la cultura, los valores y la mentalidad de la época. Nos ayuda a entender cómo se vivieron los diferentes acontecimientos, no tanto cómo fueron, sino cómo se vivieron. Y en este caso, los papeles de género que en muchos momentos fueron violados, o dicho de otra forma, se dio la posibilidad de que las mujeres pudieran romper, aunque fuera brevemente, la rigidez de los espacios de género. La prensa permite, en palabras de Koselleck, fusionar horizontes, es decir, entender cómo vivieron las mujeres zapatistas y cómo fueron vistas, lo que explica también quién, contra qué y en qué forma tuvieron que luchar. La revolución no cambió sustancialmente las relaciones de género existentes, sino que solo se adaptaron en lo indispensable a las nuevas circunstancias. La mujer campesina participó en la guerra cuando la situación así lo requirió, de la misma manera que antes participaba en actividades económicas cuando era necesario. Es importante aclarar que en la zona zapatista eran pocas las mujeres que seguían a los ejércitos, como fue en otras zonas del país, porque ellas brindaban apoyo desde sus comunidades. Generalmente, solo los jóvenes solteros permanecían de manera más o menos permanente en los ejércitos. La mayoría participaba en las luchas cuando era necesario y regresaba a sus labores agrícolas el resto del tiempo. El hecho de que la lucha campesina se desarrollara en la tierra que defendían le dio una característica distinta no solo a este ejército formado por campesinos, sino a las relaciones entre los géneros que se dieron dentro de él. El papel de las mujeres zapatistas se construye desde 2 espacios. Por un lado, el espacio urbano moderno que juzga lo rural, lo indígena y lo campesino, y por otro lado, el espacio masculino que observa, juzga y construye lo femenino.
Las representaciones de las mujeres que aparecen en los relatos que revisé pueden dividirse en dos. Las mujeres víctimas del zapatismo, que también son las que responden al rol de género y de las que no voy a hablar hoy, y las mujeres zapatistas que se salen del papel que les toca y que son el motivo de la siguiente exposición. Los relatos de los periodistas que llegaron a visitar campamentos zapatistas nos permiten conocer la vida cotidiana de las mujeres, sirviendo a los hombres y arriesgando su vida por ellos. Siguen cumpliendo las funciones domésticas como la elaboración de los alimentos, aunque también llegan a participar en acciones más ligadas con la guerra cuando las necesidades así lo requerían. Les voy a leer algunas citas de la prensa que muestran esto que les estoy diciendo. Dice una: en las chozas ahí levantadas, más de 300 mujeres se ocupan de hacer tortillas para los revoltosos. Otra: encontrando allí un jacal que se supone le servía a los zapatistas de cuartel general, pues había en el interior 6 magníficas camas, maíz, harina, manteca en abundancia, en tanto que 7 mujeres se ocupaban de hacer tortillas, entre ellas la madre del cabecilla Jesús Capistrán y las amacias de Lorenzo Vázquez y de Perdomo. Otra: los zapatistas hasta tienen una banda de música y mujeres que llevan para que les preparen los alimentos. Y la última: capturando además a 8 mujeres que se ocupaban en recoger víveres y fabricar cartuchos de dinamita para los alzados. Son pocos los relatos donde las mujeres son víctimas de los atropellos de los federales. Se habla de las mujeres como grupo formando parte de la población, pero no hay descripciones detalladas ni se habla de sus llantos y rezos cuando son obligadas a salir de sus comunidades, como los casos en donde se describe a las víctimas de los zapatistas. Se les llega a atribuir una participación más activa, pero generalmente ridiculizándolas o poniendo énfasis en su masculinidad y lo poco honesto de su actuación. Existen relatos de cómo las mujeres zapatistas ayudaban a tender emboscadas, despistar al enemigo o esconder a los hombres, y de ahí justificaban la necesidad de reconcentrar a los ciudadanos pacíficos en Cuautla y Cuernavaca y proceder a incendiar el resto de las poblaciones. A continuación voy a presentar los distintos papeles de las mujeres zapatistas como correos, proveedoras de armas, espías, combatientes, ladronas, asesinas, sanguinarias, seductoras, y terminaré con las periodistas y las intelectuales que llegan a aparecer en la prensa. Entonces, en relación a los correos, espías y proveedores de armas, la siguiente cita del Independiente. Acusada de estar en connivencia con los zapatistas, a quienes proporcionaba armas, parque y dinero, y además una amplia información del movimiento de las fuerzas federales. Sorprendida infraganti, fue consignada a esta capital. Otra: se hacían pasar por limosneras, iban a los campamentos y salían de ellos cuando querían, llevando todos los datos y planes que iban a emplearse, los cuales los obtenían haciéndose pasar por amigas de los soldados. A las detenidas no se les pudo hacer confesar nada y manifestaron que primero las matarían que ellas dijeran algo. Otra: Apolinaria Flores se ocupa de proveer de parque a los zapatistas, pues está comprobado que todos los domingos, con el pretexto de ir por mercancías y ropa, se dirige a Xochimilco y después de reunir algunos centenares de cartuchos regresa por el parque y los deja en determinados lugares solo conocidos de los zapatistas. Las mujeres zapatistas ayudaban también a tender emboscadas y despistar al enemigo. Se encontró con 6 o 7 mujeres que estaban asando algunos borregos. El oficial Franco no dio alguna importancia a este incidente ni se imaginó que esas mujeres pudieran ser las de los zapatistas del Cerro, y muy confiado, sin tomar ninguna precaución, se internó por un angosto cañón. Habían tendido una emboscada. Otra cita: fue herido por una bala, la mujer del cabecilla herido hizo que lo enterró en el patio y fingió llorarlo, pero cuando los federales tuvieron que abandonar la plaza, salió y fue curado. Los zapatistas nunca tuvieron suficiente armamento, por lo que muchas veces lo conseguían en el campo de batalla tras derrotar el enemigo. Cito: 53 zapatistas prisioneros, entre ellos está una mujer que se ocupaba de proporcionar a los rebeldes zapatistas alimentos y les servía de espía. Después de los combates, esta mujer recorría los terrenos donde se habían efectuado, buscando minuciosamente cartuchos de fusil que con tanta frecuencia pierden los soldados durante los tiroteos. Ahora, propagandistas. Una cita: a propósito de la difusión de proclamas sediciosas, hemos logrado saber que en vista de que la policía vigila mucho a los varones, que en horas desusadas se acercan a las fábricas y talleres, los agitadores han comisionado a mujeres jovencitas para que hagan la propaganda que necesitan.
Bueno, en relación a las mujeres sanguinarias, que es de donde más citas hay en el periódico para desprestigiar el movimiento. Hay muchas citas y muchas descripciones de las mujeres y los niños participando en saqueos, en casas y comercios abandonados y despojando a los muertos y rematando a los heridos. La mujer zapatista, según la prensa, asesina de manera alevosa a quienes ya no pueden defenderse, remata a los heridos. Se habla de la falta de sentimientos humanos. Estas mujeres asesinas, que comparten con los hombres zapatistas el salvajismo, niegan además su ser femenino, es decir, la ternura y el amor, la debilidad de carácter y su necesidad de protección. Ahí va una cita un poco larga del Imparcial. Cuando la chusma zapatista se adueñó por completo de la situación, cuando de la valerosa escolta solo quedaba un montón de muertos ensangrentados y unos cuantos heridos, bajó de los cerros inmediatos una gran cantidad de mujeres, verdaderas furias, y, tristeza de decirlo, algunas niñas a tomar parte en el saqueo espantoso que se desarrollaba en torno de los carros, dando pruebas de una carencia absoluta de todo sentimiento humano. Estos desdichados seres se ocuparon de la repugnante tarea de recoger grandes piedras y arrojarlas por las ventanillas para rematar a los heridos que impotentes y dolorosos se debatían en el ensangrentado piso del carro de segunda. Y después de satisfacer así sus instintos, subieron sedientos de rapiña a desnudar a los muertos y arrebatar a los espantados pasajeros que habían salido ilesos cuanto llevaban encima. Aretes, anillos, ropa, todo fue arrancado rabiosamente a tirones, dejando a aquella chusma algunos dedos desollados y algunas orejas desgarradas y sangrando. Ahora, mujeres que visten de hombre. Primera cita. Con la fuerza de Morales entró al combate la famosa Carmen, mujer de la costa guerrerense que anda vestida de hombre y que manda una sección de rurales. Carmen demostró que para ella el olor de la pólvora es lo mismo que el de la manteca para sus congéneres. Otra cita. Dan la noticia de la presencia de María Herrera, que se nombra generala de las Fuerzas Libertadoras y a quien acompaña un buen número de zapatistas. La persona que refiere las hazañas de la guerrillera dice que ésta porta traje varonil, trayendo 2 cananas de parque cruzadas en la caja del cuerpo y un rifle 30-30 colgado de la cabeza de la silla. Mujeres combatientes. La falta de armas hacía que muchas veces solo los hombres fueran armados, pero igual las mujeres participaban en la batalla. Cita. Los zapatistas desde las alturas no han cesado de gritar vítores a Zapata durante el combate, arrojando a la vez bombas de dinamita. Las mujeres y los niños tiran piedras con ondas. La siguiente es una descripción de Héctor Ribot sobre una mujer zapatista. Y esto lo retoma después Womack y Miguel Ángel Sedano Peñalosa. Un grupo de mujeres, esposas, hijas y parientes de los mismos zapatistas, sobre todo de los que han muerto en los campos de batalla, se levantó en el pueblo de Puente de Ixtla con la mira de vengar a los muertos. Son cerca de 100 mujeres bien pertrechadas. Están bajo las órdenes inmediatas de una mujer llamada La China, que en su pueblo fue tortillera, y una hembra de pelo en pecho. Ha estado varias veces presa por delitos de sangre y hasta los más valientes hombres le temen. Genovevo de la O la respeta y pide su consejo cuando se encuentra en su camino. La China, a su vez, respeta a Genovevo de la O y obedece sus órdenes. Hay una sola mención de una doctora zapatista, encontrada en el Monitor durante el gobierno de la Convención. Se ha comisionado a la señorita doctora Dolores Gutiérrez de Pliego, quien actualmente se encuentra prestando los servicios de su profesión en la zona de las operaciones militares en el Estado de México, habiéndosele concedido por el propio general Emiliano Zapata el grado de mayor en jefe de la brigada en cuestión. Antes de entrar al tema de las intelectuales, me gustaría hablar brevemente sobre el caso de la terrible coronela Pepita Neri, que encarna a la combatiente ladrona, asesina, sanguinaria y seductora, es decir, a la antítesis del deber ser femenino por un lado y de la modernidad porfiriana por el otro. Ejemplo más claro de la barbarie zapatista y de lo que eso representa. Es la mujer demonio opuesta al ángel del hogar. La imagen que Melgarejo nos presenta de la coronela Pepita Neri, también llamada Ricarda Centenas y Benita Bardera, ya que lo cambiaba cada vez que tenía que huir, rompe con todas las representaciones femeninas que aparecen a lo largo de la obra y en otros textos de la época. El zapatismo, como hemos visto, era sinónimo de barbarie, y la coronela Pepita Neri es la ejemplificación del mal, ya que no solo es zapatista, sino también mujer.
Mujer que unifica en torno a su persona los atributos femeninos que el hombre admira y disfruta: belleza, voluptuosidad, sensualidad y representación demoníaca, según nos la presenta Fernando Benítez en su libro Los demonios en el convento. Por lo que al mismo tiempo son vehículos de perdición. No es pasiva, sino sexualmente agresiva. No se somete a ningún hombre, sino que decide qué hacer con su vida. Eso de acuerdo a su rol femenino. Pero lo interesante de este personaje es que también actúa en forma masculina. Invade los espacios desvirtuándolos. Como hombre es hábil con las armas, buena jinete, marimacho, es el peor de los asesinos. Es alevosa, sádica y sedienta de sangre. La terrible coronela entonces tiene un papel activo en todo momento, en el amor, la seducción y las armas. Es probable que al romper con el papel o función social asignado o con la representación del imaginario social, al violar su función de género, tiene que ser a tal extremo que sea un escándalo. Transgrede todas las normas de hombres y de mujeres. Obviamente termina mal y Zapata ordena fusilarla. Logra huir y acaba siendo prostituta de la más baja esfera en la Ciudad de México. Al igual que las protagonistas de la novela de la época, el transgredir las normas lleva a su muerte o perdición. No hay manera de saber cuál es la fuente principal de Antonio Melgarejo, pero por la forma y el tono del relato pudiera suponerse que forma parte de la leyenda popular. En la prensa de la época encontré una única mención de ella y apareció como nota al margen tras la muerte de Zapata y como ejemplo de las atrocidades cometidas por el zapatismo, de lo cual ya habían sido librados. No se relata nada de su vida, únicamente se da su nombre. Ahora, en relación a las mujeres intelectuales voy a hablar también nada más lo que aparece en la prensa. Bueno, en esta época surgen las primeras mujeres profesionistas y universitarias, así como las primeras revistas feministas. Por lo que es probable que el discurso que se manejaba buscara frenar esta nueva conciencia social de la mujer e intentar ahuyentarlas de esta tentación y que se dedicaran a su función principal, la procreación y la vida familiar. Es por todo eso que no es del todo extraño el desprecio con que la prensa de la capital trataba a las periodistas y activistas políticas como Dolores Jiménez y Muro y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Se burlan de sus escritos y trata sus aprehensiones como algo curioso, soslayando siempre la importancia que pudo haber tenido su actividad. Los comentarios son distintos cuando habla de mujeres enfermeras, en donde no se da una invasión de los espacios. Entonces sí se resalta el valor y la abnegación, entre comillas, de las bellas y simpáticas señoritas. Es importante aclarar que el papel que estas dos periodistas tuvieron tampoco es mencionado por los intelectuales zapatistas con los que convivieron y que escribieron después de la Revolución, como Antonio Díaz Soto y Gama, Octavio Paz Solórzano y Porfirio Palacios. Únicamente Gildardo Magaña habla de ellas, aunque muy brevemente. Con respecto a Dolores Jiménez y Muro, encontré dos notas: su liberación después de haber sido encarcelada por haber participado en actividades antirreeleccionistas durante el gobierno de Díaz, tras el triunfo de Madero, y su nueva aprehensión durante el gobierno de Huerta, siendo opositora del régimen. La prensa no le da a su actuación ningún reconocimiento y se considera un hecho menor, reduciéndolo a la posibilidad de dar un golpe más fuerte contra el zapatismo. La nota, escrita en un tono burlón, minimiza la importancia de la participación de esta intelectual zapatista que participó en el Partido Liberal Mexicano y posteriormente en la redacción del Plan de Ayala en noviembre de 1911, según dice Shirley Ann Soto. En el siguiente relato vemos que a pesar de que habla de las actividades revolucionarias de Jiménez y Muro, la descripción se centra en ridiculizarla mediante puntos que pertenecen a su vida privada. Y les voy a leer la descripción porque es bastante curiosa. Estos policías seguían a veces a la señorita Muro, que alta y delgada como una sombra, se hundía en las tinieblas cuando había caído la tarde y se dirigía al campo. ¿A qué iba esta mujer? La Muro tenía como misión ir a una imprenta que se encontraba instalada en el campo en un cuarto solitario, donde en el silencio de la noche redactaba las proclamas, paraba la letra y ayudada de los zapatistas movía la prensa. Durante todas aquellas horas de vigía, la señorita Muro había amontonado en uno de los rincones del cuarto su producción, 20,000 proclamas cuyos originales estaban firmados, en parte por el ingeniero Barrios, por Cándido Navarro y por Emiliano Zapata. En una tarde propicia para dar el golpe, la policía logró atrapar a la señorita Muro y también a la Barrios, a las que redujo a prisión, como ya es sabido. El misterio del Parque Zapatista sigue en pie.
La débil y enfermiza mujer no declaró nunca quién era el encargado de llevar el parque, quién era el que lo tenía en su poder y quién se comunicaba con Zapata para enviárselo. Así las cosas, el golpe dado a la señorita Muro parecía que iba a ser un fracaso a medias para la policía, cuando descubrió el jefe de la policía un detalle insignificante que lo puso en contacto con el proveedor de armas y cartuchos de Emiliano Zapata. Era, y pone puntos suspensivos, una carta de amor. En este momento la nota empieza a tener un tono de burla y dice: la señorita Jiménez y Muro no es una belleza y más bien parece que está muy distante de serlo. Sus 60 años bastarán para sostener eso. No obstante, aún arde en su pecho la dulce llama del amor, entrecomillado. La figura rechoncha, gruesa, llena de pelos rebeldes en el rostro del licenciado Castañón y Ponteverde, le atraían a aquella mujer que ha soñado desde la redacción de La Voz de Juárez en ser redentora de este país. Sí, no era tampoco llamativa la figura de Castañón, pero también amaba. Al inspeccionar algún lugar donde se encontraban cartas de Castañón, se vieron delicados pliegos de color rosa en que la señorita Jiménez y Muro escribía a su novio. Eso fue suficiente, se siguió la pista, se pusieron policías, hasta que al fin, inesperadamente, el jefe de la policía encontró una gran cantidad de cartuchos y a 8 zapatistas en la tarea de conducir armas, trajes de caqui, polainas, toda clase de implementos a los zapatistas del sur. Esto es del Independiente en 1913. Es evidente que en esta nota el autor pretende llamar la atención de sus lectores. Lo curioso, sin embargo, es que lo haga ridiculizando a Dolores Jiménez y Muro. No habla de su capacidad intelectual o valentía, sino de que pretenda ser redentora, que sea vieja y fea y que a pesar de eso cometa la osadía de enamorarse, aunque evidentemente sea de un gordo peludo y feo como ella. Lo importante de la noticia es que se hayan descubierto a los proveedores de armas, de los zapatistas. Sin embargo, la nota le da más peso a las características físicas de la protagonista. Bueno, ¿todavía tengo tu pie? Sí, 5 minutos. Ahora, con respecto a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Después de ser maderista y de participar en el complot de Tacubaya en 1911, Juana se unió a Zapata y estando en la Ciudad de México fue aprehendida durante el gobierno de Huerta. Es más lo que se dice de ella. La primera noticia aparece en el Nueva Era y en el diario en noviembre de 1911, en una ocasión en que doña Juana intentó hablar con el ministro de Gobernación enviada por Zapata. En la nota se refleja que es una mujer convencida de lo que hace y que admira enormemente a Zapata. En la entrevista que se le hace se burlan de sus aspiraciones de poeta, como dando a entender que únicamente una mujer cursi como ella puede ser engatusada por Emiliano. Juana aparece por segunda vez en junio de 1912 en La Nación y El Imparcial, en donde se menciona que ella denunció a un individuo zapatista que participó junto con ella en el complot organizado por Robles Domínguez. Ay, me perdí. La tercera ocasión abarca notas que van del 4 al 9 de septiembre de 13. En ella se relata la aprehensión de doña Juana y sus declaraciones que involucran, entre otros, a don Atenor Sala y la posterior liberación de este por falta de pruebas, ya que la declaración de una mujer delincuente no fue suficiente para involucrar a una persona con el prestigio de don Atenor. Las notas aparecieron en el Independiente, La Nación, El Diario y El Imparcial. Y dice: ayer fue aprehendida doña Juana Gutiérrez de Mendoza, mujer inquieta que hace largo tiempo venía haciendo labor sediciosa. Durante el régimen del general Díaz, esta señora publicó varios periódicos populacheros, entre ellos Vesper, en los cuales hacía labor de oposición al gobierno. Después, una temporada fue adicta al gobierno del señor Madero y posteriormente abrazó abiertamente la causa de la rebelión, habiendo estado en comunicación directa y sirviendo de intermediaria con varios cabecillas, según dice. En general, todos los reportes muestran admiración por la serenidad que Juana muestra al hacer su declaración y el que no se avergüence de sus actividades subversivas, aunque se burlan de que una mujer pretenda ser periodista. Cito: esta señora no revela por su semblante congoja alguna ni pesar por encontrarse en tan crítica situación, siendo huésped de la penitenciaría y teniendo por alojamiento una estrecha celda. Por su actitud confirma lo que ha dicho en sus declaraciones. Ya estoy acostumbrada, pues con estas son 5 las veces que entro a la cárcel. Con un desplante que asombró a sus jueces, la procesada rindió su declaración inquisitiva.
El tiempo dedicado a Juana nos hace pensar en la importancia que tuvo su aprehensión. Sin embargo, al referirse a ella se le ridiculiza, anteponiéndose el A a su apellido con lo que se le da un tono despectivo. Una mujer dirigiendo un diario subversivo, admiradora de un bandido, pretendiendo levantar al pueblo contra el gobierno para con ello salvar a la patria. Se admira su valentía, pero les dan lástima sus convicciones tan pobres, como concluyendo que solo una mujer es capaz de estar del lado del salvajismo, de los perdedores, de la lucha sin sentido, del idealismo cursi. La prensa, como actor político, ya para concluir, busca incidir en la realidad y al mismo tiempo normar conductas. Por eso comparte esta misma visión de lo femenino y es también reflejo de la forma en que el zapatismo era representado en la capital. Las llamadas hordas de la Tila eran una amenaza a la modernidad construida durante el Porfiriato, sobre todo por su cercanía con el Distrito Federal. Por ello, en las notas periodistas se ve claramente, por un lado, el desprecio por la tradición y la barbarie del campesino zapatista y por otro lado, el desprecio por la mujer que invadía los espacios de género. En conclusión, la prensa permite acercarnos, fusionarnos, aunque sea de manera momentánea, a la mentalidad de una época. Pero al mismo tiempo, la distancia entre ella y nosotros nos permite aproximarnos a la comprensión del ser mujer en otros tiempos y a las limitaciones impuestas por estructuras de género construidas, mismas que se han ido rompiendo gracias a lo que en ese momento, a lo mejor sin saberlo, empezó a gestarse. Gracias. Muchas gracias a María Herrerías. Sin duda, la presentación que acabamos de escuchar es una muy interesante. Todos nosotros sabemos que el papel de las mujeres fue fundamental en la Revolución Mexicana y de las corrientes revolucionarias, la que le dio mayor reconocimiento, en donde las mujeres tuvieron más espacios, en donde pudieron alcanzar mayores ascensos dentro de los ejércitos, fue justamente en el zapatismo, que en este tema, como en muchos otros, fue un movimiento pionero, un movimiento que puso a la orden del día la discusión de la situación de género. Y como bien ha comentado ahorita María Herrerías, si el zapatismo fue denostado sin misericordia en la prensa de la época, pues el problema con las mujeres zapatistas era doble, porque no solo las criticaban por ser zapatistas, sino por ser mujeres zapatistas. Entonces, como hemos visto ahorita, las descripciones tendenciosas y burlonas de los periodistas de la época fueron contribuyendo a formar esta imagen estigmatizada del zapatismo que prevaleció durante la mayor parte de la lucha revolucionaria. Quiero comentar también que nos acompaña en este foro Margarita Zapata, nieta del general Emiliano Zapata, a quien recibimos con un cálido aplauso. Y bueno, es una de las personas que más ha impulsado en los últimos años el valorar y el recordar como se merece la figura del caudillo del sur. Le damos ahora la palabra a Edgar Rojano, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en el Instituto. Edgar es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es egresado de la Maestría de Historia por la misma institución, es actualmente profesor de Historiografía de México en la facultad, ha sido investigador y guionista en la serie de televisión México Siglo XX de Editorial Clio, fue investigador de este instituto hace algunos años, en donde publicó Las cenizas del zapatismo. En 2004 obtuvo el segundo lugar en el Premio Nacional General Emiliano Zapata, otorgado por la Fundación de Estudios Emiliano Zapata, que preside precisamente Margarita Zapata, y actualmente es director del Museo Nacional de la Revolución. Le damos la palabra a Edgar Rojano. Bienvenido. Muy buenas tardes. Como siempre, agradecer
a la doctora Galeana su invitación, al doctor Felipe Ávila. Siempre es un honor compartir el presidium con colegas y maestros tan importantes sobre el tema, y evidentemente ustedes por acompañarnos en esta tarde. Cuando se habla de una guerra civil, como lo fue la Revolución Mexicana, irremediablemente nos tenemos que remitir a los ejércitos, ya que naturalmente son considerados una de las principales vías para que las diversas facciones alcancen el triunfo, y no falta razón en ello. Así, cuando se habla de ejércitos durante la Revolución Mexicana, las referencias casi en automático nos llevan, evidentemente, a la poderosa División del Norte o al ejército constitucionalista. Igualmente, son considerados como los grandes estrategas militares Álvaro Obregón, el general invicto de la Revolución, o Felipe Ángeles, la eminencia gris tras las célebres batallas villistas. Pero, ¿y qué sucede entonces con el Ejército Libertador del Sur? Se le reconoce su aporte en términos de la lucha agraria, pero en general no se le da mayor relevancia en lo militar. Hay algo de cierto en ello. No son los zapatistas los protagonistas de esas épicas batallas de Zacatecas o de Torreón, pero sin embargo, el ejército campesino fue fundamental para la consecución de los ideales agrarios de la Revolución. No es gratuito que, por ejemplo, el mismísimo Francisco I. Madero haya aceptado la invitación de Emiliano Zapata para conocer de viva voz el problema agrario en el cual estaba hundido el estado de Morelos. También buscaron acercarse a Zapata tanto Victoriano Huerta como Venustiano Carranza. Y aún muerto el jefe Zapata, el general Álvaro Obregón hizo de los zapatistas sus aliados y les brindó tierras. Entonces, una pregunta más. ¿Cuál es la importancia del zapatismo para el movimiento armado? Intentando responder a dicha pregunta, nada mejor que citar lo dicho por Jan Meyer. La historia militar es mucho más que los combates, y eso aplica perfectamente para el zapatismo. La madrugada del 11 de marzo de 1911, en la villa de Ayala, Morelos, los campesinos se levantaron en armas para reclamar la devolución de sus tierras que les habían sido arrebatadas por las haciendas azucareras. De esta manera, las comunidades de Morelos trasladaron la naturaleza de la sociedad campesina al ámbito de la guerra, fortaleciendo así su movimiento y dándole viabilidad. Cerca de 70 hombres salieron de Villa de Ayala aquel 11 de marzo de 1911 para iniciar la revolución en Morelos. Conforme avanzaron sobre los pueblos y rancherías, las tropas rebeldes fueron creciendo, y para mayo, durante la toma de Cuautla, la prensa informaba que cerca de 3,000 insurrectos atacaban la plaza bajo las órdenes del general insurgente Emiliano Zapata. Contrariamente a lo que sucedía en otras facciones en que se recurría al pago de haberes y la leva, como era el caso del Ejército Federal, los insurrectos morelenses se sumaron a la lucha por voluntad propia y generalmente bajo sus propios argumentos. Algunos decían: yo no quería ser revolucionario, pero el gobierno me quería para difunto, mejor me fui a echar bala. O también otro más: de que nos matara el gobierno, mejor que nos matara peleando. Precisamente este sentido de comunidad fue una de las fortalezas vitales del ejército campesino. Los jefes eran los principales del pueblo, los viejos o aquellos de apellidos de alcurnia, como los Zapata. Sin instrucción militar propiamente dicha, los zapatistas hacían la guerra basados en las artes aprendidas en el campo cotidianamente durante generaciones. El reportero de El Diario del Hogar, en su crónica de la toma de Cuautla, narraba un tanto estupefacto. Una de las primeras impresiones que recibí fue el valor temerario con que los insurgentes se lanzan al combate. Casi palmo a palmo han ido tomando las posiciones al enemigo. Las escenas son terribles, el fuego mortífero. Es el fuego insurgente
tan certero que los soldados, bien guarnecidos y defendidos en sus parapetos, con solo que asomen la mitad de la cabeza, caen heridos de muerte. Otro testimonio interesante, sobre todo por venir de un bando enemigo, es el del pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, que visitó el campamento zapatista como enviado del carrancismo, para intentar entrar en tratos con el general Zapata. Describe el Dr. Atl después de esa visita: yo he visto personalmente a los 20,000 hombres del Distrito Federal. He hablado con muchos de ellos y con la mayor parte de sus jefes. Todos obedecen como un solo hombre a Zapata. Las mujeres y los niños rezan porque Dios saque con bien a don Emiliano. En la mayor parte de las casas de los pueblos hay encendida una lamparita para que no le pase nada a don Emiliano. Cuando el general Zapata les dice: miren muchachos, ahora en la noche se van para allá bajito de San Bartolo y allí se están hasta que les mande avisar y no me dejen pasar al gobierno. Los muchachos permanecen 2, 3, 4 días detrás de unas peñas sin dormir y sin comer. Una fe religiosa y una fe militar une todas estas gentes a su jefe. Todos, sin excepción, lo mismo los niños que los viejos o las mujeres, me han respondido sin vacilar: o nos cumplen lo que nos prometieron o nos acabamos. De esta manera, el llamado Ejército Libertador del Sur, surgido de los campos de Morelos, no era propiamente una milicia profesional, era más bien una liga armada de municipalidades, en la que prevalecieron los lazos familiares, de amistad o de compadrazgo. Esto les permitió seguir arraigados a su tierra. Por otra parte, como señala Gildardo Magaña, un personaje muy cercano al general Zapata, el zapatismo vivió siempre en una penuria extrema, sin abasto externo, medios de producción, armas ni dinero. El ejército campesino se mantuvo en un estricto nivel de subsistencia como la sociedad de la que emanaba. Un testimonio más, este de Rosa King, propietaria del Hotel Bellavista de Cuernavaca y autora de un libro precioso que se llama Tempestad sobre México. Sí, dice Rosa King: sin duda, todos los recursos de los zapatistas se destinaban al combate, pues no invertían nada en uniformes o instrucción militar. Pobres tipos, con sus enormes sombreros de paja y sus calzones blancos, con calcetas de algodón púrpura, rosa o verde que ceñían los tobillos por encima del calzón. Su equipo se reducía a fusiles de toda especie y un modesto cañoncito. Pero incluso, decía Rosa King, el cañón parecía orgulloso de ser uno de los partidarios del valiente caudillo. Después relata que precisamente estos listones de colores descubrieron como la trama de este zapatismo que se mostraba ante Madero como un gran ejército, porque decía, lo único que hacían los zapatistas era darle vuelta a la manzana, ¿no? Pero una vez que ubicó a la mujer que llevaba unas calcetas de un determinado color, se dio cuenta que eran los mismos, ¿no? Y Madero no se inmutó ante ello, ¿no? O sea, él dejó que los zapatistas siguieran con su desfile. Pero la falta de implementos militares no evitó que el Ejército Libertador del Sur emprendiera acciones militares de gran envergadura. Por ejemplo, la toma de Chilpancingo a finales de marzo de 1914, que implicó la coordinación con otros grupos revolucionarios, estrategia militar y gran cantidad de pertrechos para armar a un ejército que rondaba los 5,000 hombres. Dicha batalla fue ganada por el Ejército Libertador del Sur. Sin embargo, lo de los zapatistas era la guerra de guerrillas. De las entrevistas realizadas por el equipo de Eugenia Meyer, en la que participó el maestro Rueda para recoger testimonios sobre los revolucionarios, uno del teniente coronel Eduardo Ángeles Meraz. Alguien dice, establece el parangón y dice que los zapatistas eran correlones. En esa época en que los teníamos como compañeros de lucha, como compañeros
oficiales. Este teniente era villista, evidentemente. Decían, no, los zapatistas son puros correlones, no sirven para la guerra. Y se preguntaba él mismo, ¿por qué ahora dicen que eran correlones? La respuesta era muy sencilla, nunca tuvieron pertrechos. Los zapatistas atacaban al enemigo y se replegaban e hicieron del sabotaje una de sus prácticas predilectas. Por ejemplo, el 20 de junio de 1912, a la altura de Tres Marías, un tren de pasajeros fue descarrilado por los zapatistas. Sobre la vía colocaron una pila de piedras que en su interior tenía ocultas algunas cargas de dinamita que explotaron al momento del choque, dejando destruida casi en su totalidad a la máquina. Otro ataque similar ocurrió el 12 de agosto de 1912 en Ticumán, entre Yautepec y Jojutla, cuando un grupo de zapatistas, al mando del general Amador Salazar, primo de Emiliano, atacó un tren y dio muerte a 36 federales y a 30 civiles, entre los que figuraban los periodistas Humberto Strauss e Ignacio Herrerías. De acuerdo con las crónicas periodísticas, al grito de ¡Viva Zapata!, cerca de 300 hombres avanzaron temerariamente sobre el tren. La embestida fue tan terrible que pronto cayeron muertos o heridos la mayoría de los soldados de la escolta, y aquellos que daban señales de vida fueron ayudados a bien morir, asestándoles certeros culatazos y machetazos. La noticia, como pueden ustedes entender, causó un gran impacto en la capital, que se tradujo en duros juicios en contra de los revolucionarios sureños. Decía la crónica del periódico, el salvajismo zapatista reta a la civilización con su ignominiosa labor de muerte y exterminio. Con sus propias tácticas, con sus costumbres y propios arreos, el Ejército del Libertador del Sur era un ejército, aun cuando a otros, como a los villistas, no les pareciese. Este es un testimonio del general brigadier Ernesto Ríos, que, como decía, villista también. Decía el general Ríos, la gente de nosotros, de la División del Norte, era una gente equipada completamente con elementos de Estados Unidos. A mí me llamó la atención que cuando fuimos a Xochimilco, el general Villa y Zapata tuvieron una reunión ahí. ¿Cuál sería mi sorpresa?, dice el general Ríos, que llegando a Xochimilco y había puros calzonudos. Pensábamos que serían una gente organizada como la nuestra, pero acá eran puros pobrecitos, ¿no? Tal vez ello explique una nota aparecida en el periódico de la Convención de enero de 1915, la cual señalaba que la Secretaría de Guerra y Marina había dispuesto la confección de 10,000 uniformes para algunas brigadas del ejército suriano. Y luego cito textualmente, dichos uniformes constarán de pantalón de montar ajustado, polainas de tela y camisa, y estarán confeccionadas de caqui de lana. El sombrero será de fieltro color castor, de alas anchas, el conocido comúnmente con el nombre de tejano, y el calzado de color amarillo. Eran algo así como unos villistas, zapatistas metidos en trajes de villistas, ¿no? Y entonces uno se puede imaginar las camisas confeccionadas de caqui de lana en el calor, por ejemplo, de Cuautla, ¿no? Precisamente, hacia 1915 se empezaron a emitir una serie de disposiciones para intentar regular a las fuerzas surianas. De aquel ejército insurgente que suscribió el Plan de Ayala en noviembre de 1911 y que había tenido como tareas las de vigilar el orden de las comunidades, ser intermediario ante las autoridades locales para proveer de alimentos a la tropa y pasturas para la caballada, la de fungir como autoridad para imponer contribuciones de guerra a los hacendados y exigir préstamos forzosos a los enemigos de la revolución, o apoyar por medio de la fuerza la posesión de terrenos por los pueblos. Ese ejército se pasó mediante un decreto del 13 de febrero de 1915,
a que las fuerzas de infantería como de caballería integraran unidades tácticas que permitieran la movilización, concentración, operaciones militares y servicios de guarnición, entre otras cuestiones. Asimismo, en febrero de 1915 se lanzaron unas llamadas prevenciones para que los grupos armados que existieran por el rumbo, dicho documento fue expedido en Iguala, Guerrero, eligieran a un jefe de entre los suyos que atendiera las órdenes relativas a las operaciones militares, pues de lo contrario serán desarmados y desmontados y no serán considerados como defensores de la causa del pueblo. Una vez organizadas dichas fuerzas, se verificaría una asamblea integrada por los jefes de grado de coronel a general para que en ella decidan a cuál deba dársele el mando de las operaciones militares que se llevan a cabo. Elegido el jefe, todos los demás quedarían subordinados y formarían una sola columna. ¿Sería que se empezaba a formalizar o a dictar normas para regularizar al Ejército Libertador del Sur? Si así fue, el intento fue efímero, porque el espejismo de la convención de finales del 14 de 1915 acabó muy rápidamente en Celaya, en el Bajío, con la derrota de Villa y el enclaustramiento del zapatismo en Morelos. Y ya para finalizar, una última reflexión. Los campesinos de Morelos se organizaron para defender sus propiedades en los tribunales, aunque sin mucho éxito, prácticamente desde finales del siglo XIX. Con la puerta de la legalidad cerrada, el único camino que les quedó fue el de las armas. Y en una cuestión que podría considerarse o parecer a contracorriente en medio de la revolución, los zapatistas estaban en contra de la violencia por la violencia, desatada por la lucha de personalidades, de ahí su odio hacia Carranza, y en la lucha solo por el poder. No era la salida para la reconstrucción del país después de finalizada la revolución. Solo así se entiende que el Consejo Ejecutivo de la República, que era una especie de órgano que representaba a la Convención Revolucionaria, y que estaba formado esencialmente hacia el final por puros zapatistas, entre otros los más conocidos, Genaro Amezcua, Autilio Montaño, Manuel Palafox, dictara la ley sobre supresión del ejército permanente en plena lucha armada. Esto fue en Cuernavaca el 3 de noviembre de 1915. En dicho documento se puede leer: la dolorosa experiencia de muchos años ha demostrado que el ejército permanente ha sido el instrumento de asesinato manejado por los gobiernos para exprimir y explotar al pueblo. Por ello, se decretaba que la fuerza, como el derecho, reside esencialmente en la colectividad social. En consecuencia, el pueblo armado sustituye al ejército permanente mediante la formación de una Guardia Nacional, una activa y otra de reserva, que no eran otra cosa que ciudadanos, armados para defender la libertad y los intereses del pueblo. Y la revolución finalizó, y los zapatistas, fieles a su tradición, se fueron a sembrar sus tierras recién devueltas, y los menos se enrolaron en las formalidades del nuevo ejército federal. La guerra había sido solo un accidente, eso sí, un doloroso accidente más en su lucha ancestral por la tierra. El zapatismo entonces no fue un ejército como tal, era solamente un pueblo en armas. Muchas gracias. Muchas gracias a Edgar Rojano. Como bien señala, una de las características que definió al zapatismo fue la debilidad militar, el hecho de que fuera un ejército popular, un brazo armado de las comunidades que las defendió a lo largo de toda la década revolucionaria. Y a pesar de esta debilidad militar que ellos mismos reconocían, la importancia política e ideológica del zapatismo trascendió con mucho esas características de inferioridad con relación a los otros ejércitos de la revolución y con relación también al ejército federal. Nos toca ahora el turno de escuchar a Salvador Rueda Smithers,
quien es licenciado en Historia por la UNAM y maestro en Estudios de Arte en la Universidad Iberoamericana. Fue director de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, miembro del Consejo Editorial de la revista Historias, es estudioso de la iconografía y curador de numerosas exposiciones históricas. Actualmente es director del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Entre sus obras se encuentran El Diablo de Semana Santa, El discurso político y el orden social en la Ciudad de México en 1850, El paraíso de la caña, Historia de una construcción imaginaria, Jiquilpan 1920-1940, Memoria pueblerina, Pinceles mexicanos, 3000 años de pintura. Y no viene aquí en su currículum, pero a mí me gustaría señalar también que Salvador Rueda ha sido una de las personas más importantes para haber logrado rescatar la historia oral de los veteranos zapatistas, de los hombres y mujeres que hicieron la revolución y que en los años 70 y 80 del siglo pasado fueron entrevistados por un equipo de jóvenes entusiastas de la generación de Salvador y de algunos de sus maestros, y que gracias a ellos se pudo rescatar buena parte de esta memoria colectiva que está actualmente dentro del archivo de historia oral que guarda el Museo de Antropología y también una parte el Instituto Mora. Y también nos da mucho gusto de que Salvador sea un gran amigo de este instituto y que forme parte de nuestro consejo técnico. Le damos la bienvenida a Salvador Rueda. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí esta tarde tan rica, que podríamos realmente estar aquí en el jardín y que ustedes nos hacen favor de acompañarnos en esta mesa conmemorativa. Muchas gracias a la doctora Galeana, por favor. Muchas gracias a ti, Felipe. Cuando hace unas semanas me invitó el doctor Ávila a participar en esta mesa, me dice, vamos a hablar de la trascendencia del zapatismo. Estamos en el marco de un aniversario más de la muerte de Zapata, pero queremos proyectarlo hacia territorios poco explorados o a lo mejor que hace tiempo que no hemos caminado. Entonces lo que hice fue sacar de mi cajón una serie de textos que había ido juntando, algunos son conocidos, otros no, y dije, bueno, se trata de una mesa redonda, seguramente no voy a tener que leer nada. Pues no, ya veo que tengo que leer y por suerte lo traigo por escrito. Así que muchas gracias y voy a abusar un poco de su paciencia. Al amanecer del 25 de marzo de 1914, Emiliano Zapata conoció los tonos rotundos de la victoria. Los campesinos del centro y sur de México, levantados en armas en torno al Plan de Ayala, habían tomado a sangre y fuego la tarde anterior el último reducto de las tropas federales que habían sido enviadas a destruirlos. En la ciudad de Chilpancingo, esa primavera, la suerte de los revolucionarios zapatistas reunidos en el Ejército Libertador del Sur se había sellado a su favor. Zapata llegó a Chilpancingo unos días más tarde, vestido con un elegante traje negro de charro, con su botonadura de plata reluciente y su pistola al cinto. El pulcro Emiliano Zapata posó para el fotógrafo guerrerense Armando Salmerón Moctezuma. Dos de esos retratos se hicieron famosos, uno de pie, que daría proporción humana al héroe, el otro a caballo, que reforzaría la figura legendaria del jinete charro revolucionario en su cabalgadura. Con el paso del tiempo, ambas fotografías y media decena más se volverían modelos iconográficos. De ellas se desprenderían casi todas las representaciones que del caudillo del sur imaginarían los artistas plásticos a lo largo de un siglo. Cada generación usaría su propio lenguaje y cambiaría vestimentas y líneas del rostro. Así, Zapata pudo dejar de ser charro para vestir ropa de manta de los campesinos indígenas en la primera mitad del siglo XX y volver a cambiar para usar las ropas con desenfado de cualquier joven moderno al amanecer del siglo XXI.
Se simplificaron gestos y perfiles, se añadieron sombras y posturas, pero siempre se ha podido identificar al caudillo del sur como lo que fue, el hombre que mantiene la esperanza de una vida mejor, de ajustar cuentas con la historia. Nacido el 8 de agosto de 1879 en el seno de una familia de pequeños propietarios de Anenecuilco, Morelos, fue caballerango y se dedicó también a la siembra y cosecha en terrenos propios. Le inquietaban la fuerza de una modernización que solo favorecía a los hacendados y la prepotencia contra los pueblos que, como el suyo, sufrían los embates de las haciendas. Un día de marzo de 1911, Zapata dejó de ser el sencillo hombre de campo orgulloso de sus habilidades charras para encabezar una lucha centenaria, la que enfrentaban los pueblos campesinos del centro de México contra las haciendas que habían devorado sus tierras, montes y aguas. Entonces apoyó al caudillo revolucionario norteño Francisco I. Madero. Llenos de miedo, los enemigos de la revolución lo apodaron el Atila del Sur. En respuesta, con la firma del Plan de Ayala, Zapata y los suyos dejaron en claro sus propósitos: recuperar las tierras y la dignidad. Casi 10 años duró la guerra que Zapata y sus campesinos libraron contra todos los gobiernos que negaban el Plan de Ayala. La tierra es de quien la trabaja, fue su bandera. Reforma, libertad, justicia y ley, su lema de lucha. Al mediodía del 10 de abril del 19, fue asesinado en la hacienda de Chinameca por el coronel Jesús Guajardo. Muy poco tiempo después, el 10 de abril de 1923, el presidente Álvaro Obregón lo elevaría a la categoría de héroe de la Revolución. A partir de entonces, el trasfondo histórico y la imaginación, los concordatos y las discordias envolvieron las propuestas más claras del zapatismo como revolución, tanto que tal vez muchos la hemos perdido de vista. Razón tuvo Octavio Paz cuando escribió: a diferencia de otras revoluciones del siglo XX, la de México no fue tanto la expresión de una ideología más o menos utópica como la expresión de una realidad histórica y psíquica oprimida. No fue la obra de un grupo de ideólogos decididos a implantar unos principios. Fue un sacudimiento popular que mostró a la luz lo que estaba escondido. Termina la cita. Hablemos, pues, de eso que tanto tiempo se ocultó. Una inquietante idea fija ha dominado los últimos años las interpretaciones sobre el zapatismo. Se trata de la vigencia histórica del signo construido desde la Revolución y abusado a lo largo del siglo XX. Inquieta por su carácter singular, único en el abanico de los valores de la Revolución Mexicana entre los mexicanos modernos. Caso posiblemente único, es evidente la evolución del valor emblemático de Emiliano Zapata y el final del agrarismo como política estatal. Resulta claro el dinamismo de los signos del caudillo como figura, como emblema, como mito, como invención. En la década final del siglo se marchitó el héroe de las luchas agrarias sin solución, bandera de cierta izquierda, lo mismo que perdió sentido la imagen petrificada del héroe oficial. Con un valor mucho más urbano, para el siglo XXI el que fuera símbolo campesino agrarista dio paso al principio esperanza en el futuro. Ya no es común hablar del zapatismo en sus vertientes agraristas, ni en los terrenos académicos, ni en el discurso político, pero quizás el nombre y signo de Zapata estén más presentes hoy que hace 50 años. Es factible establecer una coordenada en el movimiento discursivo. En el cuarto final del siglo XX, historiadores y antropólogos comenzaron a indagar en torno a las otras propuestas del zapatismo, distintas a las relacionadas únicamente con la restitución de tierras, montes y aguas, o las de expropiación y reparto de las antiguas haciendas. Se hurgó en las ofertas discursivas que habían sido escamoteadas a partir de 1920, cuando se les recortó del resto del pensamiento zapatista y con ello escamoteó coherencia política para dejarlo solamente en su vertiente agrarista. El corte funcionó perfectamente, pues atravesó casi todo el siglo XX hasta los años 90, cuando la existencia del campesino tal y como fue creada por los gobiernos de la posrevolución comenzó a desaparecer. Cierta lógica podría hacer hincapié en el final del agrarismo paralelamente al desvanecimiento de sus signos discursivos más eficaces. De hecho, es verdad que dejó de funcionar la figura de Zapata como héroe frontera, utilizado como bandera para descalificar de desleales y equivocados a todos aquellos miembros del partido oficial que se escindían, aquellos que en general durante coyunturas electorales se movieron independientemente. Así, fue utilizada la figura de Zapata contra Juan Andreu Elmazán, candidato opositor en las elecciones presidenciales de 1940 y paradójicamente antiguo y extraño zapatista,
Recordemos que se esgrimió la figura de Zapata contra Miguel Enríquez Guzmán en 1952, héroe límite que funcionaba muy bien políticamente gracias en parte al clientelismo de los campesinos con el Estado Nacional. Pero a partir de la ley de 1992, ¿qué es lo que iba a pasar con el agrarismo y sus emblemas, ya carentes de sentido pragmático de la política estatal? Y es que Zapata como símbolo no entró en el silencioso e irremediable limbo del olvido, como sí lo hicieron Madero, Carranza, Obregón, Villa y Calles, por no hablar de los centenares de protagonistas regionales que fueron el contingente dramático de la revolución. Por lo contrario, se reavivó su puesta en valor, a pesar de que nada significaba ya como imagen del agrarista, del ejido y de la tierra y libertad. Es posible prefigurar una explicación al enigma. Entre los jirones del discurso zapatista, varios investigadores descubrieron una línea organizativa silenciada por los gobiernos posrevolucionarios. De hecho, se reencontrarían aquella propuesta política que debía llevar a cabo la posible reivindicación agraria que buscaban con el Plan de Ayala, reivindicación distinta a la de carga constitucionalista ensayada por el Estado mexicano a partir de la década de 1920, de lo que trata el trabajo de las cenizas del zapatismo de Edgar Rojano. De hecho, en la documentación de los archivos zapatistas resaltaba la preocupación del cuartel general por la administración cotidiana de la justicia, sobre todo en el ramo judicial, preocupación que significó mayores esfuerzos que las reivindicaciones agrarias. La administración de la justicia, la resolución de los problemas particulares de los individuos en los pueblos y pequeñas ciudades de la geografía zapatista fue con mucho más amplia que cualquier otro tipo de práctica que no fuera la de la guerra. Es decir, los zapatistas se ocuparon rutinariamente de ensayar sus formas de gobierno propias de los ayuntamientos a través de la aplicación de la justicia, tanto como la del mantenimiento del orden entre los campesinos armados. Así, por ejemplo, cada año reiteradamente desde 1913 hasta cuando menos 1916 o 17, se repetían las órdenes a los jefes militares para apoyar a los pueblos en la elección de sus autoridades, las del inflexible apoyo a los pueblos en la manutención de los terrenos para el ganado, las prohibiciones en la matanza clandestina del ganado, entre otros. El cuartel general coordinó la práctica política de los ayuntamientos sin intervenir en demasía ni sustituir a las autoridades civiles. Cuando menos, así se reflejan los documentos que se repetían para apoyar a los pueblos y para el funcionamiento de los relevos políticos pueblerinos. Una lectura particular del Plan de Ayala y de los documentos sobre la organización de los ayuntamientos de 1916 a 1918 descubre la visión de un gobierno que no estaba dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, sino que era fundamentalmente parlamentarista, es decir, que el funcionamiento ideal giraba en torno básicamente al poder legislativo. Indagando sobre la operatividad del poder legislativo imaginado por Zapata y sus secretarios del cuartel general, es posible adivinar su funcionalidad meramente jurídica detrás de la ley relativa a los representantes de los pueblos en materia agraria de 1916. En ella se hace evidente el esquema zapatista de gobierno nacional, la estructura de la Alianza de Pueblos, distinta al Pacto Federal de Entidades Soberanas, que la realidad histórica indicaba sin desviaciones desde cuando menos 1857, alianza que era la suma de los ayuntamientos, cifra de los cuerpos políticos autónomos confederados con funciones muy claras. La organización de los municipios se resolvía en juntas distritales cuyas peticiones, propuestas y resoluciones debían desembocar en ese todavía no definido poder legislativo, que se reuniría al triunfo de la revolución, decían los documentos, de donde emanarían las leyes dirigidas al Ejecutivo Nacional, cuyo papel era ver su aplicación generalizada en todo el país. El Ejecutivo era, a diferencia del centralismo practicado sin excepciones por los presidentes de la República antes y después de la Revolución, la de un poder delegado desde la sociedad civil. El presidente sería, en este esquema, un simple y desdibujado operador político. Pero, ¿cuál podía ser el origen de este pensamiento? ¿Era posible descubrir una genealogía en el pensamiento zapatista? La respuesta obviamente es por lo pronto una simple conjetura. Una de las vías la propone un ya remoto libro de Guadalupe Nava, una historiadora que fue de estudios históricos, editado nuevamente en el 2009 sobre los ayuntamientos novohispanos en 1808.
La otra vía viene del estudio que hizo Carlos Errejón sobre las lecturas de Miguel Hidalgo y su pensamiento en torno a las autonomías municipales y de los ayuntamientos y cabildos, basado en lo que se llamó el populismo cristiano del siglo XVII. Ensayemos, pues, en este esquema un par de conjeturas más. Una serie de elementos que llamaban a imaginar continuidades insospechadas en la práctica política de las antiguas comunidades, de los antiguos pueblos e indios. El funcionamiento municipal, muy poco tocado por las reformas borbónicas, mantuvo su autonomía relativa y la idea de ser su propia fuente del poder, muy diferente de lo que sí sucedió en las ciudades y en las villas de los criollos. En estos últimos espacios, la intervención de la audiencia fue fundamental. Las restricciones de poder a partir del visitador Gálvez se encaminaron a restar poder de operación y decisión de los cuerpos políticos locales a favor de la concentración en torno al rey y a sus funcionarios, el virrey y los nuevos jefes políticos regionales, los intendentes. Los poderes de los cuerpos sociales quedaron así anulados hasta llegar a 1808, cuando la coyuntura permitió una fugaz y violenta revitalización y su aplastamiento. De manera contrastada, en los pueblos indios, muchos de ellos denominados campesinos hacia el final del siglo XIX, el funcionamiento de los ayuntamientos apenas fue afectado. De manera tersa, silenciosa, sin más quebranto que el propuesto de las formas de propiedad y de organizarse de la generación de la reforma, se dejó el antiguo criterio del derecho castellano tanto en la organización de los municipios como en sus tareas. Afirmaba Guadalupe Nava que quizá el rasgo democrático tanto de los Habsburgo como de los Borbones en la Nueva España se reducía exclusivamente al funcionamiento y los relevos electorales en los municipios, porque participaban por igual, con el mismo poder de voto directo, tanto los más iguales como los nobles de los pueblos indios, más allá de cacicazgos. Esto es, en lo referente al funcionamiento propiamente de este cuerpo de gobierno en los pueblos campesinos. Por otro lado, cada una de las tareas de estos cuerpos de gobierno en el siglo XVII y un poco restringidas en el siglo XVIII serían las mismas que repitieron los zapatistas en la Ley Orgánica del Ayuntamiento para el Estado de Morelos y en la Ley de Ingresos Municipales para el Estado de Morelos, en la que definen las fuentes de autosustento a través de los impuestos a favor de los municipios. Curiosamente, los zapatistas trasladaban un remoto modo de gobernar de la Castilla del siglo XV, desdoblado en un arrumbado pero vivo esquema virreinal. Eso, por supuesto, nos lleva a muchas otras ramas para discutir. La propuesta conjetural es muy simple y quizá un poco ingenua. Es posible tender una línea de filiación política y cultural en la reiteración de la costumbre electoral de los pueblos en el centro de México, particularmente en los valles de lo que desde 1869 sería el Estado de Morelos, costumbre que era una herencia directa del periodo virreinal y que no cambió durante el siglo XIX porque no hubo una intención de cambiarla. No hubo una intención por parte de la República ni por parte de los imperios. Es decir, a los antiguos pueblos de indios se les dejó tal cual, al ser pensados como una suerte de comunidades primitivas, lo pongo entre comillas, acusación que a lo largo de la guerra revolucionaria se hizo reiteradamente a los zapatistas. Esta filiación, por supuesto, tiene derivados antropológicos e históricos muy complejos y novedosos. ¿Cuál sería el primero de estos efectos? Que para el caso de los zapatistas, la reivindicación propiamente democrática, con una lectura del siglo XX, resulta de avanzada al proponer una república inédita en la historia continental. Pero con una lectura del viejo derecho castellano, resulta quizás un paso hacia atrás. Cobra fuerza otra vez la antigua afirmación de John Womack, que yo siempre he buscado tal vez injustamente entender como un derivado literario del gato pardo lampedusiano, de que los pueblos hacen una revolución para permanecer, cambiar para no cambiar. Finalmente, decía Guadalupe Nava que esto cambia precisamente en Tlalpan, un día de julio de 1808, cuando el virrey Iturrigaray le llegan las gacetas de Madrid del mes de mayo anterior. Le explican a las autoridades novohispanas la invasión de Napoleón, los sucesos de los primeros días de mayo en el Monte del Príncipe Pío, los fusilamientos que conocemos por lo que hizo Goya en la corriente conocida como de la imaginería de la infamia. La reacción del virrey inmediatamente fue fortalecer el reino de la Nueva España. Ya no había cabeza coronada, así que recurrir al antiguo derecho castellano para regresar a la fuente del poder a los ayuntamientos organizados en juntas patrióticas. Los ayuntamientos, no solo el de la Ciudad de México, sino también los de casi todo el reino, se movilizaron para poder establecer un puente entre las juntas en España y en la Nueva España. Nunca tomó en cuenta
que lo que no hizo la reforma borbónica en los ayuntamientos ni españoles ni indígenas, sí vendría después a desdoblarse en la pugna terrible entre criollos y españoles que llevó a una guerra civil única en los procesos de independencia en Hispanoamérica. Pero hay un elemento que no puede menospreciarse al hacer el recuento de las posibilidades históricas de una afiliación de las costumbres políticas virreinales hacia los campesinos zapatistas: la guerra. Fue la violencia revolucionaria la que destruyó pueblos y haciendas, la que sembró miedo, la que disolvió familias, la que obligó a exilios y migraciones. En ese contexto, poco se sabe de las condiciones de vida cotidiana en los campamentos regionales, en los lugares que escondían a los civiles perseguidos y, de hecho, indefensos. Es posible, de cualquier modo, dibujar una evolución. Paisajes posibles fueron pintados por los mismos zapatistas en oposición al idílico de los hacendados de 1910. El primero fue el del Plan de Ayala en 1911, el último, el de las formas de gobierno propuestas entre 1915 y 1917. A lo largo de esos casi 7 años, los paisajes surgen y luego son tragados por la guerra para resurgir y sumirse nuevamente. No hay una constante. Al atender a la producción y discurso de las actas de restitución de tierras, montes y aguas, se descubre el sentido de la historia. La tarea era recuperar el equilibrio del mundo. Entre los pueblos campesinos, el valor de la palabra escrita era el que fincaba al honor como virtud universal. Los documentos fundamentales de los pueblos eran base legal que le daba sentido a lo que pareciera casual y caótico. Lograr ese sentido, establecer la flecha del tiempo que tramposamente los hacendados y sus abogados habían quebrantado desde el fondo de los tiempos virreinales hasta ese 1911, era la tarea de los zapatistas. Se redibujó la imagen de Morelos como paraíso, como construcción verbal. Unos años antes de la firma del Plan de Ayala, la utopía hacendada pareció acabar con la perseverancia secular de las comunidades. Los hacendados, autoproclamados vanguardia de la civilización, pensaron que el paraíso alojaba comunidades primitivas, ilegibles a la mentalidad empresarial por estar en el límite de la historia. Los indios eran demonios que vivían inmóviles en el pasado, mientras ellos, los hacendados, procuraban el progreso. Inventaron otra flecha de tiempo y dibujaron un paisaje idílico para la élite. Idílico e injusto. Pero a partir de noviembre del 11, los pueblos campesinos reclamaron sin apelación posible sus antiguas posesiones como forma de administración de justicia, palabra que se repite infinidad de veces en los litigios, que flotaba como fantasma de esperanza siempre escamoteada y que concluye los escritos firmados por Zapata y sus jefes como parte del lema oficial del movimiento: reforma, libertad, justicia y ley. El Plan de Ayala marcó las reglas del trazo del primer paisaje. El artículo 6º especificaba que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución. Paralelamente, pueblos y ciudadanos podrían obtener tierras no por restitución, que sería apenas el ajuste a un viejo agravio pendiente, sino por dotación de tierras expropiadas a los latifundios previa indemnización, según especificó el artículo 7º, que decía: a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. Se previó que la realidad política llegaría a pintar un paisaje sin hacendados. El artículo 8º adivinó la oposición de los hacendados y decretó la nacionalización de sus bienes para redistribuirlos en, cito, indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en la lucha del presente plan. De esta puntual idea y de la memoria de posesiones virreinales se practicó el paisaje de pueblos que no gustaban de las líneas rectas de los ingenieros, según advirtió Zapata en 1915, sino las sinuosas de los planos y documentos de los fundos legales. Este paisaje, geografía humana que respetaba los accidentes naturales, conjuntaba a las piedras, a los ríos y a las barrancas como las formas primigenias pueblerinas.
Un paisaje más, complemento político, se delineó entre 1916 y 17, con la Ley sobre Ingresos Municipales, que perfiló fincas rústicas urbanas, giros mercantiles, trapiches, campos de siembra de caña y de arroz, terrenos de pastoreo, etcétera, como partes de la vida de los pueblos. Especificaba el color de ese paisaje bien gobernado, color de la autonomía y del autosustento, el artículo 3. Decía, son productos de los bienes propios las rentas por explotación de montes y terrenos de pasto arrendados a compañías o particulares conforme a las nuevas leyes de la materia. Las rentas de los terrenos de labor que resulten sobrantes después de hecho entre los vecinos el reparto gratuito de lotes o parcelas conforme al plan de Ayala y a la Ley General Agraria, y las rentas o pensiones por sitios en lugares públicos y por arrendamiento a locales pertenecientes a edificios de la municipalidad. La Ley Orgánica de Ayuntamientos para el Estado de Morelos, complementaria de este cuadro, aunque sería su relación con la ley relativa a los representantes de los pueblos en materia agraria, las que darían su característica propiamente zapatista. Se trata del establecimiento de una autoridad especial con facultades particulares, cito, que se encargue única y exclusivamente de representar y defender los derechos de los pueblos en las juntas de tierras, montes y aguas. Permítaseme citar con fundamento esta ley firmada por Zapata en febrero del 17. Decía, considerando que si bien algunos pueblos desde tiempo inmemorial han acostumbrado a nombrar a su representante para esas cuestiones, nunca hubo una ley que determine y haga respetar las facultades de los representantes, por lo que estos se han visto con frecuencia borrados o bien sus atribuciones invadidas por los ayuntamientos o estorbada en su acción por toda clase de autoridades. Termina la cita. Sus funciones se apegaron al plan de Ayala y a la ley agraria, y eran las siguientes: vigilar el reparto de lotes entre los vecinos y el arrendamiento de tierras, con un máximo de 4 lotes iguales a los repartidos entre familias campesinas. Se trataba del paisaje de una república diferente. Todos los pueblos del país nombrarán representantes para cuestiones de tierras, montes y aguas, y las elecciones serán directas entre vecinos con duración de 1 año. Se realizarán elecciones cada 1 de diciembre, una reelección pasados 2 periodos. El cargo sería gratuito y honorífico. Entre sus obligaciones estaban las de, cito, cuidar bajo su más estricta responsabilidad de los planos y títulos del ejido, cuidar de los terrenos del pueblo, cuidar del fondo legal, de los terrenos de monte o de pasto, de los terrenos de labor que resulten sobrantes, después de hecho entre los vecinos el reparto de los lotes de la que habla la ley agraria. Como pueden ver, son funciones de los ayuntamientos virreinales igual. Es posible ensayar un final a esta reflexión. El modelo de gobierno revolucionario imaginado por los campesinos zapatistas era el que tenían a la mano, el más cercano a su idiosincrasia y a su costumbre. Era el reflejo de sí mismos, el espejo de su propia historia, el de las repúblicas de indios virreinales. Fue la guerra lo que impidió la práctica extensiva y duradera de la propuesta. Al no triunfar en el terreno militar, el proyecto zapatista quedó restringido al terreno agrario, pero sujeto al pacto vigente para la vida republicana, el de la Constitución de 1917. Su proyecto de cuerpo político autónomo, base de las juntas gubernativas y fuente del poder nacional, quedó en el olvido, sustituido por el artículo 115 constitucional. Ello no borra a la historia. Revolucionario o continuista, el valor de la propuesta de los zapatistas radica en la posibilidad de pensar a México de una manera muy diferente a como ciertos liberalismos lo han planteado. Ahí no hay, pues, puertas cerradas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Desde luego mucho se ha discutido alrededor de este famoso aforismo con el que comienza la mejor historia del zapatismo, que es la escrita por John Womack, de que esta es la historia de un pueblo que no quería cambiar y por eso hizo una revolución. Como bien has subrayado, el zapatismo es un movimiento que no se explica sino a partir de su pasado, es una memoria viva, una memoria ancestral, y en estas prácticas y en estas reivindicaciones de lo que había sido su historia y sus tradiciones, muchos han encontrado un movimiento que miraba hacia atrás. Incluso así se ha interpretado por algunos estudiosos el aforismo famoso de Womack, que el zapatismo era una vuelta
al pasado. Y sin embargo, cuando se estudia con más detenimiento lo que fue la práctica zapatista, esa construcción de un México nuevo basado en las comunidades, desde muchos puntos de vista el zapatismo es el más moderno de los movimientos revolucionarios, el que tiene más vigencia. Entonces es esta complejidad la que lo sigue haciendo un tema de estudio fascinante. Me toca hablar a mí ahora sobre la trascendencia histórica del zapatismo. ¿Por qué un movimiento derrotado como el zapatismo, que no ganó la revolución, que sufrió la que puede ser considerada como la peor derrota de todos los grupos revolucionarios, porque significó no solo una derrota militar y política como la que tuvo el villismo, sino que implicó también la destrucción de una buena parte de las comunidades y pueblos de su zona de influencia y una brutal agresión contra la población civil zapatista por parte de sus enemigos? Un movimiento que fue muy débil militarmente, que nunca fue capaz de tomar por sus propias fuerzas la Ciudad de México y que cuando la ocupó no supo qué hacer con ella y tuvo que desalojarla a las primeras de cambio ante el arribo de una fuerza militar mucho más poderosa que ellos, como lo era el ejército de Álvaro Obregón. Porque un movimiento con todas esas características, que fue hecho a un lado por la fracción ganadora de la revolución en la construcción del nuevo Estado, ha sido, a lo largo de más de 100 años, el movimiento más recordado, el de mayor significación para una buena parte de la población mexicana y uno de los que con mayor empeño ha buscado apropiarse de su uso ese mismo Estado mexicano para utilizarlo como uno de sus elementos de legitimación. Es necesario entender cómo se transformó en el imaginario colectivo un movimiento que fue estigmatizado y presentado en términos absolutamente negativos por una buena parte de la opinión pública, de la clase política de la época y por sus enemigos. Un movimiento sobre el que se formó una leyenda negra que permeó a la prensa mexicana desde 1911 hasta 1919, el año en que fue asesinado su líder Emiliano Zapata. Es necesario también explicar cómo un movimiento con esta debilidad estructural, militar y económica, como el zapatismo, se convirtió en uno de los movimientos políticos y sociales de mayor trascendencia a lo largo del siglo XX y por qué fue, entre todos los que participaron en la Revolución Mexicana, el que permaneció vigente en el imaginario colectivo de los estratos más pobres de la población mexicana. En efecto, el zapatismo no solo se convirtió en uno de los referentes fundamentales en el imaginario colectivo de los sectores populares del estado de Morelos, sino también del campesinado mexicano y de los grupos rurales a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, y porque además ha sido quizás el movimiento que más ha logrado trascender las fronteras nacionales y se convirtió en un referente de la historia de México a nivel internacional. Para comprender esa transformación del zapatismo, es necesario considerar dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la historia. El significado que alcanzó el zapatismo se basó en la historia real de este movimiento, en lo que hizo y en el impacto que tuvo su práctica para resolver la cuestión agraria. El simbolismo y el significado del zapatismo en el imaginario colectivo de los grupos populares y de los movimientos políticos radicales, para ser efectivos, tuvieron que asentarse sobre una base real. Sobre esta base, los grupos campesinos reconstruyeron su propia visión de lo que fue el zapatismo, le dieron un significado y lo utilizaron como referente de su cultura, de su discurso, de sus prácticas y de su relación con los grupos dominantes y el Estado a lo largo del siglo XX. Pero también, en segundo término, la construcción ideológica y simbólica de lo que ahora conocemos como zapatismo obedece a la creación de un imaginario colectivo por parte del Estado y de las clases dominantes, en donde han tenido un papel esencial la historia oficial de la Revolución Mexicana, su divulgación a través de los libros de texto, de la literatura, la pintura y el cine,
y de los medios masivos de comunicación. En este contexto, cabe subrayar la importancia de la elaboración discursiva y política realizada por el Estado y por el partido oficial que emergió de la Revolución Mexicana, que construyeron una especie de mitología alrededor de Zapata y del zapatismo, construcción que se fue forjando desde la década de los años de 1920 hasta la actualidad. Como lo ha mostrado la historiografía revolucionaria, el zapatismo se distinguió por su originalidad. En primer lugar, fue el movimiento más homogéneo en términos de composición social, pues estuvo formado fundamentalmente por clases rurales bajas, campesinos libres, arrendatarios, peones de las haciendas, arrieros, pequeños comerciantes, trabajadores textiles e indígenas. De manera significativa, en el zapatismo no participaron las élites nacionales ni locales. Los grupos económicos dominantes, la clase política, los hacendados y los grandes comerciantes no tuvieron un lugar en el movimiento suriano, como sí lo consiguieron hacer en los otros movimientos de la revolución. Por ello, el zapatismo ha sido reconocido como un movimiento de clases rurales bajas. Su homogeneidad social tuvo su correspondencia política. Si se compara al zapatismo con el villismo y con el constitucionalismo, se advierte en él una mayor uniformidad en sus planteamientos programáticos, una mayor claridad ideológica y una menor incidencia de posiciones discordantes con la voz oficial del movimiento, definida por Zapata y por el cuartel general. Esta fortaleza política e ideológica la demostraron los intelectuales zapatistas en las discusiones que tuvieron lugar en la soberana convención revolucionaria, en la que dominaron los debates y lograron la aceptación por esa asamblea revolucionaria del Plan de Ayala. Y luego, cuando se escindió la convención y quedaron en ella solamente los delegados de la División del Norte y del Ejército Libertador del Sur, fueron los ideólogos zapatistas quienes lograron la aprobación del programa, la aprobación del régimen parlamentario y de los artículos sociales más avanzados del programa de reformas económicas, políticas y sociales de la Convención sobre la cuestión agraria, la laboral, sobre el papel del ejército y el perfil y la moralidad de los funcionarios públicos. Por ello, la propuesta política más radical y elaborada de las que se produjeron durante los 10 años de la lucha de la Revolución Mexicana fue hecha por el zapatismo. El Plan de Ayala, el documento fundacional del movimiento zapatista y sin el cual no es posible entenderlo, es un texto ejemplar. Hay pocos planes en la historia de las luchas sociales que plantee con esta fuerza, claridad y sencillez la propuesta de reforma agraria radical a partir de la visión campesina dentro de una revolución social en ascenso. Otra peculiaridad del zapatismo es que el Plan de Ayala fue hecho a partir de una elaboración endógena, propia. No fue producto de intelectuales externos, no fue la comprobación de la famosa tesis de que la conciencia de los movimientos sociales viene desde fuera, interpretación que ha dominado la historiografía marxista, sino que este plan fue producido por un movimiento campesino que reflexionó sobre su propia experiencia y logró plantear la solución de sus demandas de tierra por una vía revolucionaria. El Plan de Ayala resultó de la recapitulación que hizo el movimiento suriano luego de las frustradas negociaciones con Francisco y Madero que tuvieron lugar entre julio y agosto de 1911. Negociaciones en las que, al advertir una traición del gobierno interino de Francisco León de la Barra y de Francisco y Madero, los zapatistas se desengañaron de este y se vieron en la necesidad de reflexionar sobre su propia experiencia, desconocer a Madero y llamar a derrocarlo, pero sobre todo a justificar los motivos de esa rebelión para lo cual era necesario hacer un planteamiento político propio. Eso precisamente fue el Plan de Ayala. El otro aspecto que hace diferente al zapatismo de las demás corrientes revolucionarias es el hecho de que fue el único que se negó a entregar incondicionalmente las armas, tal y como se había acordado por Madero en el Pacto de Ciudad Juárez. Los líderes zapatistas exigieron, como condición para entregar las armas,
que se regresaran las tierras, los bosques y las aguas a las comunidades y pueblos campesinos que se sentían despojados de ellos desde tiempos ancestrales, y pudo plantear, en términos positivos, esa demanda política. Fue esa postura la que le dio una dimensión nacional al zapatismo como el principal exponente de la reforma y de la justicia agrarias. De esa manera, el zapatismo pudo dotarse de una identidad y de un proyecto político propios, y pudo así imprimirle un carácter social a la Revolución Mexicana desde su primera etapa. Se puede afirmar que si no hubiera sido por el zapatismo y su exigencia de reformas sociales, la Revolución Mexicana se hubiera restringido meramente a un cambio político, porque esa era la propuesta de Francisco I. Madero, establecer un sistema político democrático que sería la base que permitiría que los principales problemas nacionales pudieran resolverse a través de las vías legales y de las instituciones, mediante un proceso paulatino de reformas conducido desde el gobierno. En segundo lugar, el zapatismo fue capaz no solo de hacer las propuestas más radicales que surgieron en la Revolución Mexicana, sino que pudo llevarlas a cabo. El movimiento suriano fue el único que realizó una amplia y profunda reforma agraria en los territorios que estuvieron bajo su dominio. Francisco Villa y los jefes de la División del Norte no hicieron una reforma agraria, aunque expropiaron las haciendas algodoneras y ganaderas de Chihuahua y de Durango, las administraron y pusieron al servicio de esa formidable máquina de guerra que fue el ejército villista, pero no entregaron la tierra a los campesinos ni a los soldados. Villa siempre les dijo a estos que la tierra se les entregaría después del triunfo de la revolución. Como el villismo fue derrotado, los campesinos, comunidades y soldados villistas que lo siguieron no pudieron ser dueños de sus tierras. En el constitucionalismo, esta cuestión fue más complicada. Si bien este fue el movimiento que tuvo el liderazgo más conservador en la figura de Venustiano Carranza, y que la reforma agraria no fue una propuesta central en sus formulaciones políticas, ese movimiento no pudo desentenderse del problema agrario, y hubo líderes como Lucio Blanco o Francisco Mújica e intelectuales como Luis Cabrera o Juan Saravia que impulsaron la solución a las demandas agrarias, y existen también manifestaciones de esa necesidad en la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 y en el avanzado artículo 27 constitucional de 1917. Con todo, la posición predominante en esa corriente representada por Carranza fue de una extrema moderación y cautela, pues Carranza no solo no promovió la reforma agraria, sino que desautorizó las iniciativas agraristas de Lucio Blanco y de Mújica, se vio forzado a decretar la Ley Agraria de 1915 para quitarle base social a Villa y a Zapata al desatarse la guerra civil entre las corrientes revolucionarias y, habiendo ganado la revolución, Carranza promovió la recuperación de las haciendas por sus antiguos dueños y como presidente constitucional realizó una exigua repartición de la tierra. De hecho, fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando la corriente triunfante de la revolución cumplió con las expectativas campesinas de reparto agrario en una proporción que no había tenido parangón hasta entonces. En contraste, el zapatismo no solo planteó con fuerza y claridad la necesidad de resolver de raíz el problema agrario, sino que llevó a cabo la más profunda reforma agraria durante la revolución. Esa reforma agraria sirvió como plataforma para el autogobierno de las comunidades en la zona zapatista y para su experiencia de transformación de las relaciones sociales. En el cenit de su fuerza, entre 1914 y 1916, en Morelos ocurrió una de las más importantes transformaciones sociales en la historia de nuestro país, al desaparecer el régimen de propiedad prevaleciente, al ser eliminados los hacendados, al recuperar sus tierras las comunidades y grupos campesinos, quienes pusieron en marcha una experiencia única, inédita y que no ha vuelto a repetirse en la historia nacional, la de vivir, regirse y darse una organización y una convivencia en términos de libertad, de autonomía
y de autogestión. Lo hicieron en una coyuntura política excepcional, cuando se desató la guerra entre las corrientes revolucionarias y el constitucionalismo había decidido concentrarse en derrotar al villismo en la primera mitad de 1915. Y cuando derrotado el villismo, el zapatismo se vio obligado a replegarse y a trincherarse en su zona nuclear para resistir la ofensiva constitucionalista. Por lo tanto, fue una experiencia que no tenía viabilidad a nivel nacional en virtud de la debilidad estructural del zapatismo, que no tenía forma de vencer a los ejércitos de Carranza. Sin embargo, aún en esas condiciones de debilidad extrema, fue una experiencia regional de construcción de un Estado revolucionario que no ha tenido parangón en la historia de nuestro país. Un tercer aspecto para entender la trascendencia histórica del zapatismo es el de su contribución ideológica y política. Sus intelectuales de clases medias que se incorporaron a él durante la dictadura de Huerta, varios de los cuales, como Antonio Díaz Soto y Gama o Manuel Mendoza López, provenían del movimiento laboral anarcosindicalista o social cristiano, tuvieron la posibilidad de incorporarse al zapatismo y de fusionarse con él, de alimentarlo y de verse transformados ellos mismos por la experiencia zapatista. De esa retroalimentación de ideas y experiencias surgió una de las elaboraciones ideológicas y programáticas más radicales y originales de la Revolución Mexicana. Esos intelectuales fueron los encargados de formular el discurso político nacional del movimiento y fueron los autores de las distintas leyes, manifiestos y proclamas que emitió el cuartel general desde 1914. Sin embargo, la mayor contribución de esos intelectuales a la historia de las ideas fue la que expresaron en las discusiones de la Soberana Convención, así como en las leyes que redactaron los 5 intelectuales que formaron el Consejo Ejecutivo de la Convención: Antonio Díaz Soto y Gama, Otilio Montaño, Manuel Mendoza López, Genaro Amezcua y Luis Zuviría y Campa. El Consejo Ejecutivo de la Convención, luego de la derrota de Villa ante el ejército obregonista, una vez que se disolvió la convención y se acordó que permaneciera solo este consejo para dar fin a la labor legislativa de la Asamblea Revolucionaria, le dio forma definitiva al programa de reformas sociales y económicas de la convención y elaboró una serie de leyes en materia agraria, laboral, educativa, judicial y de organización del poder público que, en conjunto, representan la formulación más acabada de lo que el zapatismo se proponía hacer para la organización del Estado Nacional. Tales propuestas fueron de los planteamientos más adelantados de su época, no solo sobre los temas más importantes de la agenda social que habían surgido durante la Revolución, como la cuestión agraria o la laboral, sino que también pusieron sobre el tapete de la discusión temas que serían importantes para la agenda nacional muchas décadas después, como el problema de la situación de la mujer, de la igualdad de derechos de los hijos naturales, del perfil y la moralidad de los funcionarios públicos, de la relación entre el poder político y la sociedad, del sufragio universal y directo, del papel del ejército regular en tiempos de paz, etc. Los intelectuales y los jefes zapatistas no solamente propusieron el establecimiento de un gobierno parlamentario, sino que fueron consecuentes en aplicarlo, pues el gobierno de la Convención, encabezado por el villista Roque González Garza, quien tomó posesión del Poder Ejecutivo en enero de 1915, fue el primer gobierno parlamentario del siglo XX mexicano. Todavía más, los delegados convencionistas comenzaron a discutir problemas que hasta la fecha siguen siendo asuntos muy debatidos y sobre los cuales la clase política mexicana no ha encontrado todavía una solución adecuada, como el de la revocación del mandato de los gobernantes, la facultad del jefe del Ejecutivo para observar las leyes, el veto presidencial y la calificación de las elecciones por el Poder Judicial, que son temas que han cobrado relevancia en la naciente democracia mexicana. Finalmente, quizá la mayor contribución del zapatismo y el efecto económico de mayor alcance haya sido su papel para reconfigurar el campo mexicano. El desarrollo del capitalismo agrario en México
desde la conquista y colonización española y la inserción de la economía novohispana en los circuitos mercantiles internacionales, había adoptado la forma de la gran propiedad hacendaria. Esa forma capitalista, basada en las haciendas, subordinó a los pueblos y comunidades campesinas desde la época colonial y se refuncionalizó durante la época independiente. Esa vía de desarrollo había evolucionado y si bien estaba en curso un proceso de modernización, no parecía ir hacia un cambio fundamental en el modelo hacia fines del siglo XIX y en los comienzos del XX. Quizás el mayor cambio estructural provocado por la Revolución Mexicana, además de la constitución de un nuevo tipo de Estado, haya sido la de acabar con el régimen de las haciendas, hacer inviable el modelo de desarrollo del capitalismo agrario basado en la gran propiedad y permitir el surgimiento no solamente de una vía asentada en la pequeña y la mediana propiedad, sino en haberle dado impulso y 100 años de sobrevivencia al sector social de los grupos rurales mexicanos, a los ejidatarios y a los comuneros, que fueron actores principales en la reconfiguración del campo mexicano a lo largo del siglo XX. Desde luego, no se puede achacar solamente al zapatismo la responsabilidad de esa reconstitución de las relaciones y de los sujetos agrarios, pero no se puede negar que sin la Revolución Mexicana y sin la contribución del zapatismo, la reforma agraria no habría tenido la importancia fundamental que tuvo y que sin ella los grupos rurales mayoritarios del campo mexicano, los ejidatarios y los comuneros, no habrían sido capaces de ser los propietarios de más de la mitad de la superficie nacional y no habrían sido los actores relevantes que fueron en su relación con los gobiernos emanados de la Revolución, de los cuales se volvieron uno de sus principales soportes. Estas son, a mi juicio, algunas de las causas principales que explican el por qué el zapatismo ha logrado mantener vigencia en el imaginario colectivo de las clases populares mexicanas y se ha convertido en un símbolo de sus luchas y reivindicaciones. Un último punto que amerita una investigación específica y que aquí solamente señalo someramente, creo que una parte de la persistencia y de la actualidad que ha mantenido el zapatismo no tiene que ver solamente con su historia, ni con la recuperación que hicieron de él los movimientos sociales mexicanos a lo largo del siglo XX, sino que también jugó un papel importante la construcción ideológica que hizo el Estado posrevolucionario de sus distintas corrientes y próceres, y particularmente de Emiliano Zapata y el zapatismo. Es significativo que los enemigos de Zapata, quienes lo derrotaron y excluyeron a sus seguidores en la construcción del nuevo Estado, se apropiaron de la figura de Zapata y construyeron una imagen domesticada de él y de su movimiento e hicieron del caudillo del sur el símbolo del agrarismo oficial que sirvió para legitimar la reforma agraria que impulsaron, la cual fue uno de los pilares de su legitimidad y que además les sirvió para promover la organización y el control de los movimientos campesinos, que fueron uno de los bastiones del gobierno y del partido de Estado construido por la Revolución. No fue sino hasta mediados de la década de 1980, cuando el movimiento popular independiente mexicano tuvo la capacidad de disputar a la apropiación y la reivindicación de la memoria de Zapata, y fue sobre todo con la insurrección de los indígenas chiapanecos neozapatistas en 1994, cuando tuvo la capacidad de quitarle al Estado mexicano la apropiación y el uso de Emiliano Zapata. Desde entonces, los movimientos populares y campesinos independientes lo han reincorporado a sus demandas y movilizaciones y su figura ha vuelto a cobrar vigencia. Por ello, no deja de ser significativo que luego de la celebración del primer centenario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata y el zapatismo sigan estando presentes en las movilizaciones de los grupos sociales mexicanos y sigan siendo un referente principal en su cultura y en su imaginario. No deja de llamar la atención que a Zapata lo sigan recordando y conmemorando los movimientos populares, y en cambio no ocurra lo mismo con los demás próceres del panteón revolucionario, como Álvaro Obregón,
o Venustiano Carranza, ni quien celebre sus hazañas, como sí ocurre con Emiliano Zapata y Francisco Villa, los héroes más presentes en los movimientos populares mexicanos. Muchas gracias.